Si crees que tu familia es complicada, espera escuchar por qué mi hermana me prohibió la entrada a la cena de Navidad. No fue por una pelea, ni por dinero, fue por su perro. Según ella, el animal se ponía ansioso ante la presencia de gente pobre. Y como yo visto con sudaderas viejas, decidieron que yo era el pobre de la familia. Lo que no sabían, mientras brindaban con champán, es que yo era quien pagaba el alquiler de sus casas, y que esa misma noche iba a empezar a preparar su desahucio. Hay humillaciones que se olvidan con el tiempo, de esas que el orgullo acaba curando, pero hay otras que son tan surrealistas que simplemente no te puedes creer que estén ocurriendo. Mi hermana, Valeria, decidió que yo no era digno de sentarme a su mesa en la cena de Navidad. La razón oficial: su perro, un caniche de exposición que, según ella, tiene una sensibilidad especial. Decía, sin que le temblara la voz, que el animal se ponía extremadamente ansioso ante la presencia de gente pobre o descuidada. Y como yo soy el tipo de hombre que prefiere gastar su dinero en activos antes que en apariencias, como visto con sudaderas viejas de algodón, conduzco un coche de hace 10 años y vivo de una forma deliberadamente sencilla, mi propia familia decidió que yo era el pariente pobre, el eslabón débil que arruinaría la estética de su cena perfecta. Me sugirieron, con una condescendencia que quemaba, que lo mejor sería que me quedara en casa para no alterar al perro. Lo que nadie en esa mesa recordó, mientras descorchaban botellas de champán caro y subían fotos a Instagram presumiendo de un lujo que no les pertenecía, es que yo era la única razón por la que tenían un techo bajo el que cenar. Olvidaron que cada mes, de forma silenciosa y puntual, yo era quien transfería el dinero para pagar el alquiler de sus casas, las facturas de su calefacción y hasta la comida premium de ese perro tan sensible. Estaban brindando por su estatus social, usando la tarjeta de crédito del hombre al que acababan de dejar fuera en el frío. Durante años, acepté con gusto el papel de hermano generoso, ese puerto seguro al que todos acudían cuando las tormentas financieras apretaban. Mi empresa había alcanzado una velocidad de crucero envidiable, los beneficios fluían, pero nunca sentí la necesidad de comprarme un reloj de oro o un deportivo para validarme. Siempre he creído que el verdadero poder es el que no necesita gritar para ser reconocido. Por eso, preferí volcar ese éxito en ellos. Haciendo cálculos fríos, me gastaba más de $60,000 al año en sostener sus castillos de naipes. Yo era el que liquidaba las deudas de las tarjetas de crédito de mi hermana cada vez que se iba de viaje para encontrarse a sí misma. Yo era el que cubría las facturas médicas de mi madre para que tuviera la mejor atención posible sin que tuviera que preocuparse por un solo céntimo. Incluso pagaba los colegios privados y los caprichos tecnológicos de mis sobrinos, porque quería que tuvieran las oportunidades que yo tuve que sudar desde cero. Para ellos no era un hermano, ni un hijo, ni un tío. Me habían deshumanizado hasta convertirme en un cajero automático silencioso y eficiente. Un cajero que no hacía preguntas, que no pedía explicaciones y que sobre todo no molestaba. Esa noche de Navidad, el cajero se quedó solo. Mientras el resto del mundo compartía brindis y calor hogareño, yo estaba sentado en mi sofá, bajo la luz mortecina de la cocina, comiendo una pizza fría que me habían entregado con retraso. El silencio de mi casa era ensordecedor. Pero lo peor fue cuando cometí el error de abrir Instagram. Allí estaba mi prima, transmitiendo en directo para todo el mundo. La cámara hacía un barrido por un salón decorado como si fuera una revista de lujo, con un catering de 3 niveles y un DJ pinchando música ambiental. Y entonces lo escuché. Escuché la voz de mi hermana, entre risas y copas de cristal de bohemia, bromeando sobre cómo por fin habían conseguido una Navidad limpia y con clase. Decía que sin mi presencia descuidada, el ambiente era mucho más puro y que el perro estaba más tranquilo que nunca. Vi a mi madre asentir con una sonrisa mientras probaba un canapé de caviar que yo, indirectamente, había pagado. Ver aquello fue como recibir un balde de agua helada. Estaba viendo una fiesta de la alta sociedad financiada con mi sudor. Una fiesta donde yo no era bienvenido, pero mi dinero sí. En ese momento, mientras el queso frío de la pizza se me hacía un nudo en la garganta, comprendí que el cajero automático acababa de dar su último ticket. Ver a mi madre reírse, ver ese gesto de complicidad absoluta mientras mi hermana soltaba el chiste del perro clasista ante una audiencia de extraños, fue el chasquido definitivo.
Algo dentro de mí, un resorte que había aguantado años de abusos y gratitud inexistente, se rompió para siempre. No era solo tristeza, era una claridad gélida, casi quirúrgica. Esa noche el sueño no vino a buscarme, y yo tampoco lo busqué a él. Pasé las horas de la madrugada en penumbra, con el único brillo de la pantalla de mi ordenador reflejado en mis ojos, ejecutando lo que yo llamo la auditoría del respeto. Mis dedos se movían con una precisión mecánica. Entré en la banca online y, uno por uno, fui cortando los hilos que los mantenían a flote. Cancelé las domiciliaciones del alquiler de mi madre, bloqueé las tarjetas de crédito compartidas que mi hermana usaba para sus emergencias de manicura y peluquería y revoqué los accesos a los fondos de inversión que sostenían sus estilos de vida. Cada clic era una declaración de independencia. A las 3 de la mañana llamé a mi abogado de confianza. No le importó la hora. Sabía que cuando yo llamo a esas horas es porque el tablero de juego está a punto de saltar por los aires. Quiero el control total, le dije, y lo quiero antes de que salga el sol. Pero el dinero era solo el principio. Quería que la lección fuera grabada a fuego en su memoria, algo que no pudieran borrar con una simple disculpa barata. Sabía perfectamente que el clan familiar estaba organizando una fiesta masiva para recibir el Año Nuevo, una celebración por todo lo alto en una propiedad de lujo que ya habían apalabrado a través de una inmobiliaria de alto standing. Valeria ya estaba presumiendo en el chat grupal de la mansión de sus sueños para la fiesta. Lo que ninguno de ellos sabía, ni en sus peores pesadillas, es que yo no solo conocía a los dueños de esa inmobiliaria, sino que ellos estaban buscando desesperadamente un comprador para esa misma propiedad antes de que terminara el ejercicio fiscal. Mientras ellos elegían el menú del catering y discutían sobre el código de vestimenta para su noche de gloria, yo estaba cerrando una de las inversiones más satisfactorias de mi carrera. No estaba comprando una casa para vivir, estaba comprando el escenario de su propia caída. Estaba a punto de convertirme en el dueño del aire que respiraban, y ellos aún seguían riéndose del pobre de la familia. Moví los hilos en la sombra con la precisión de un cirujano. Utilicé una de mis empresas holding, una LLC con un nombre genérico que no levantaría sospechas, para cerrar la compra de la mansión en tiempo récord. En cuestión de días, el título de propiedad estaba a mi nombre. Técnicamente me había convertido en su casero, en el dueño absoluto del suelo que pisaban. Y ellos seguían enviándome mensajes al grupo de la familia, mensajes que yo no respondía, quejándose de que el cajero automático se había estropeado, porque sus tarjetas no funcionaban. Pero estaban tan cegados por su propia arrogancia que pensaron que era un error bancario y siguieron adelante con la fiesta, pagando el depósito del alquiler con los últimos ahorros que les quedaban. Llegó la noche de Año Nuevo. Desde mi coche, aparcado a una manzana de distancia, podía ver el resplandor de las luces LED y escuchar el estruendo de la música que retumbaba en las paredes de mi nueva propiedad. Había más de 40 personas en el jardín, gente que ni siquiera conocía, amigos de mis hermanas que solo estaban allí por el alcohol gratis y el postureo. El catering estaba en pleno apogeo, sirviendo bandejas de langosta y copas de cristal fino, mientras Valeria se paseaba como si fuera la reina de un castillo que en realidad era mío. A las 10 de la noche decidí que la función había terminado. No aparecí solo. Me bajé del coche acompañado por 2 oficiales de policía y mi abogado, que portaba una carpeta con el contrato original y el título de propiedad recién sellado. Cuando crucé la puerta del jardín, el silencio se fue extendiendo como una mancha de aceite. La música se detuvo. Valeria se acercó a mí con una copa en la mano y esa expresión de asco que ya conocía, gritándome que qué hacía allí, que el pobre de la familia no estaba invitado. Fue entonces cuando mi abogado dio un paso al frente y le entregó la notificación de rescisión inmediata del contrato. No aparecí como el hermano herido que busca una disculpa. Aparecí como el propietario legal que cancelaba una reserva por violación flagrante de las cláusulas de conducta y por falta de fondos garantizados en el depósito. El oficial de policía, con una calma que helaba la sangre, se dirigió a mi hermana y le dijo las palabras que recordaré hasta el día que me muera. Señora, tiene 10 minutos para desalojar la propiedad con todos sus invitados. De lo contrario, procederemos a detenerlos por allanamiento. Ver su cara transformarse de la arrogancia absoluta al terror puro,
Ver cómo se le caía la copa al suelo mientras intentaba procesar que el hermano al que despreciaba era ahora el dueño de su destino, fue sin duda alguna la mejor inversión que he hecho en toda mi vida. Hoy el panorama es radicalmente distinto al de aquella noche de luces y champán. El perro de mi hermana ya no tiene que preocuparse por sufrir ansiedad ante la presencia de la gente pobre en sus fiestas exclusivas, principalmente porque Valeria ya no tiene dinero para organizar ni una cena de pizzas congeladas. El estatus que tanto protegían se evaporó en el momento exacto en que mis transferencias dejaron de llegar. Sin mi respaldo, su mundo de cristal se hizo añicos contra la realidad de una economía que nunca supieron gestionar. Mi madre me llama casi a diario. Su tono ha cambiado. Ya no hay rastro de esa condescendencia o de esas risas cómplices con las que celebraba mis humillaciones. Ahora sus llamadas son una mezcla de llanto y reproches, asegurando que no puede cubrir el alquiler de su piso y que no entiende cómo su propio hijo puede ser tan frío. Mi hermana, por su parte, ha pasado del insulto a la súplica. Me envía mensajes interminables hablando de la familia, de los lazos de sangre y de que, por encima de todo, debería ser buena persona y perdonar. Es curioso cómo la gente que te pisa siempre apela a tu bondad cuando ya no pueden seguir usándote. Pero yo ya he aprendido una lección que no se enseña en ninguna escuela de negocios, sino en la soledad de una Navidad interrumpida. He aprendido que el respeto no se compra con generosidad, se gana con límites. Les he dejado claro que mi postura es inamovible. Si para ellos soy lo suficientemente pobre y descuidado como para no ser digno de sentarme a su mesa en Navidad, entonces también soy lo suficientemente pobre para dejar de financiar sus vidas de lujo, sus caprichos y su arrogancia. No puedes morder la mano que te da de comer y esperar que esa mano te pida perdón por no dejarse morder más fuerte. He bloqueado sus números y he dejado que mis abogados se encarguen de cualquier comunicación legal. A veces la gente me pregunta si no me siento mal por haberlos dejado a su suerte. Pero la respuesta es simple. No los he dejado a su suerte. Los he dejado a su propia capacidad. El mejor búnker que he construido en mi vida no es legal ni financiero. Es el búnker de mi propio autorrespeto. He descubierto que la palabra más poderosa de nuestro idioma no es dinero, sino un no rotundo y a tiempo. Porque al final del día, prefiero ser el pobre que vive tranquilo que el millonario que financia su propio desprecio.